El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Estamos en el Evangelio de Lucas y leíamos la semana pasada cómo Jesús, después de andar predicando alrededor de las ciudades de Nazaret, de Galilea, va a su pueblo, donde había nacido, a Nazaret. Bueno, no donde había nacido, nació en Belén, donde había crecido. Y todos ahí lo conocían. Entonces todos estaban así expectantes, asombrados, a ver qué nos dice este que lo conocemos, que lo vimos crecer, que anda predicando, que ha hecho milagros y llega ahora aquí a la sinagoga y va a predicar. Y entonces Jesús toma el rollo y toma un pasaje del profeta Isaías y lo lee. Y dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Y comienza a predicar. Y dice: todos quedaban admirados por la sabiduría de sus palabras. ¿Por qué? Pues sabían que era hijo de carpintero, que él no había estudiado en una gran escuela, ni era hijo de escribas, no era hijo de fariseos, era un hombre común. Pero fíjense cómo esa admiración y ese asombro pasa inmediatamente al enojo, a la rabia. La primera parte del Evangelio nos dice: estaban admirados de su mensaje. Después dice: todos se llenaron de ira. Fíjense, se levantaron y lo llevaron a un despeñadero y querían aventarlo. ¿Por qué? Jesús nos da la razón en el mismo Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. Cuando hablamos de profeta, hermanos, no hablamos de alguien que adivina el futuro. No, la palabra profeta quiere decir aquel que anuncia de parte de Dios. Desgraciadamente ahora se está perdiendo ese sentido de la palabra profeta y pensamos que profeta es igual a divino. No, profeta es el que viene a anunciar de parte de Dios. Jesús viene a anunciar de parte de Dios. Pero fíjense bien, cuando Jesús les dice sus verdades, se enojan, se molestan. Miren,
a nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie. Jesús les habla con claridad. Les dice dos cosas. Había muchas viudas en tiempos del profeta Elías. Dice, pero Elías fue con la viuda de Sarepta. ¿Qué quiere decir esto? No fue con ninguna viuda del pueblo de Israel, porque los israelitas habían cerrado su corazón a la palabra de Dios, se habían alejado y habían rechazado a los profetas, le dieron la espalda a Dios, dice, y fue con una viuda que no era israelita. Y segundo, en tiempos de Naamán, un leproso, solamente Naamán, que era de Siria, fue sanado, porque todos los del pueblo de Israel se cerraron al mensaje de Dios. En otras palabras, Jesús les estaba echando una indirecta, una pedrada, porque ustedes se cerraron a la palabra de Dios, porque ustedes no quieren abrir sus vidas a la conversión. No voy a hacer ningún milagro aquí en medio de ustedes. Y la gente se enoja. Mira, si tú quieres tener enemigos así rápido, dile sus verdades. Ojo, pero hablo de la verdad, no de chismes. ¿Sí? La verdad de lo que es la persona. Un profeta, hermano, siempre va a enfrentar persecución. En la primera lectura, el profeta Jeremías, Dios llama a Jeremías y le dice, cíñete, es decir, vístete, amárrate el cinturón. Eso significa ceñirse, apretarse el cinturón, el cinto. Prepárate, ponte de pie y ve a predicar al pueblo de Israel lo que yo te mando. No tengas miedo, dice, no titubees, que no te tiemble la boca, que yo no te quebrantaré. Ve y predica, dice, lo mismo que a los reyes, que a sus jefes, que a los sacerdotes, que a la gente del campo. Es decir, ve y predícale a todos. Te harán la guerra, pero no podrán contigo. Cuando ustedes tratan de predicar la verdad, siempre van a encontrar oposición. Hasta aquí mismo en la parroquia. ¿Cuánta gente mastica al padre Caín? Porque les dice no lo que quieren oír, sino la verdad. Ustedes mismos con sus hijos, corrígelos y verás cómo se te ponen. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice la palabra de hoy? Dios, te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo, dice el Señor, estoy a tu lado para salvarte. El profeta tiene dos misiones: anunciar la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Conviértanse, arrepiéntanse, cambien sus caminos, vivan conforme a la voluntad de Dios. Anunciar el Señor, la misericordia, el perdón, la paz de Dios. Y denunciar las malas conductas, la mala vida. Aún a costa de tu propia vida. A Jesús lo quieren matar sus paisanos. Pero fíjense qué dice el Evangelio. Es precioso. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, que ya lo tenían ahí en el precipicio para aventarlo, Jesús, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Hermanos, nunca tengan miedo de predicar la verdad. Pero ¿cómo vas a predicar la verdad si no la conoces? Miren, cuando nos bautizan, somos constituidos profetas, sacerdotes y reyes.
Ustedes, papás de familia, su misión primera en su hogar es ser profetas, anunciar la palabra de Dios. ¿Cómo? Con la palabra y el ejemplo. Tú tienes que ser profeta en tu casa, con tus hijos, en el trabajo. Ser testigo de la verdad, del amor de Dios. Segunda idea bien importante, la segunda lectura, carta a los Corintios, es bellísima. Había un gran problema en la comunidad de Corinto. Se estaban agarrando de los pelos unos con otros. Cada quien ejercía sus dones, pero los quería para su propio beneficio. Había una gran división. Había quienes eran profetas, había quienes eran maestros, había quienes hablaban en lenguas, había todos los ministerios. San Pablo los corrige, les dice: voy a mostrarles el camino mejor de todos. Sigan el camino del amor. Si no tengo amor, les dice, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, el servicio, el ministerio hecho sin amor, no vale. Y fíjense muy bien, esto vale para las familias, para las parroquias y para las comunidades. Cuando alguien ejerce su ministerio, su servicio para su propio provecho, es inútil. A veces fíjense cómo los ministerios, los servicios los tomamos como una competencia y se crean celos, rivalidades, división. Y eso no es cristiano. Y eso se vive también a nivel de iglesia. Que si es mejor la renovación carismática que el cursillo, que los retiristas, que la escuela de San Andrés, que el camino necatecumenal, que tal congregación. No, dice San Pablo, si no se hace el servicio con amor, de nada te sirve, porque te conviertes en una campana que resuena, es decir, sin sentido. Y les pone ejemplos. Aunque yo hablara el don de profecía, aunque yo pudiera conocer todos los misterios, aunque yo tuviera el don de ciencia, aunque mi fe fuera tan grande como para mandar un cerro que se mueva, aunque pudiera hablar en lenguas, dice, si yo no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, todo don es en orden al servicio. Hermanos, el salmo de hoy es bellísimo. Es una oración para tiempos de persecución y de confianza en Dios. Cuando nos sintamos tristes, ustedes especialmente como papás, cuando educan a sus hijos, pasan mal momento, no se dejan corregir. Sean firmes, tengan amor, pero también oren. Dice el Salmo, Señor, tú eres mi esperanza. Yo jamás quedaré en ti defraudado. Ayúdame, defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Tú eres mi refugio, tú eres mi defensa. Tú me librarás de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Yo confío en ti. Desde el seno de mi madre, tú me sostenías. Que el Señor nos conceda siempre, siempre poder confiar en el Señor y poder obtener siempre su ayuda en la dificultad. Que así sea.